Hola, soy el Wasabin. El día de hoy vamos a tratar algo de la gastronomía japonesa. No, no es el sushi ni el sashimi. Estoy hablando de los fideos o tallarines que tenemos como el soba, el udon, el kishimen y por supuesto la gran estrella, el ramen, conocido mundialmente. Antes de todo, quiero mandar un saludo desde aquí, Japón, a los aquinenses en Lima, Perú, en especial a la promoción 83. Un saludo cordial y un abrazo a cada uno de ustedes. Y como siempre, adelante, Irashai. Bueno, comencemos con el soba. La popularidad que ha adquirido la cultura japonesa en Occidente en los últimos años ha permitido que muchos de los platos e ingredientes de la cocina tradicional japonesa ya sean menos desconocidos. Por supuesto, el sushi en sus diversas variedades sigue siendo la estrella quizás de la gastronomía japonesa. Pero tenemos tener en cuenta que no es solamente el sushi, el sashimi, porque existen aquí lo que se llaman los fideos o tallarines. Y en este caso vamos a hablar algo de lo que son los fideos soba. La palabra soba es para definir el trigo sarraceno o alforfón, pero que también se emplea para referirse a los fideos largos de grosor fino, realizados con harina de este cereal. Frente a nuestros ojos pueden recordarnos quizás a los espaguetis, pero con su característico color oscuro y perfil plano no redondeado. El origen del fideo soba, que es uno de los más populares en Japón y más consumido por supuesto, viene desde hace muchos siglos atrás y han ido variando las recetas y formas de servirlo, dependiendo las zonas y la época del año. Se sabe con seguridad que diversos platos con soba se consumen mínimamente desde hace más de 400 años, aunque el origen no está exacto, del todo claro, ¿no? Recientemente, investigaciones sitúan la llegada del trigo sarraceno al Japón a través de la actual Corea, más o menos hacia el siglo XI, mientras que la elaboración de fideos la habrían importado desde China. Sin embargo, la fabricación y cocinas de los fideos soba tiene un origen exclusivamente japonés, que hoy, por decirlo de una forma, se exporta a todo el mundo. El consumo de soba se popularizó sobre todo durante el siglo XX, especialmente en las grandes ciudades como Tokio. Se estima en la actualidad que hay más de 30.000 restaurantes especializados de soba por todo el país y más de 5.000 locales se concentran en la ciudad capital. Se ha convertido en una especie como de fast food muy apreciada por personas de todas las edades, clases, ya que ofrecen una comida rápida, barata y sobre todo nutritiva. Pero también se encuentran en platos de soba tradicionales y más elaborados en restaurantes de calidad a precios un poco más elevados.
Una de las ventajas que ofrecen los fideos soba es su versatilidad a la hora de degustarlos. Y es que los japoneses adaptan su cocina a la época del año. De este modo, las formas básicas de consumir el soba son dos, simples, o caliente o frío. Durante el invierno es más frecuente degustarlo acompañado de un caldo caliente, por supuesto, o como si fuera una sopa con distintos ingredientes por encima. Cuando llega el verano, o sea, el calor, se prefiere tomarlos enfriados, servidos junto a cuencos de salsa frías para mojarlos y diferentes ingredientes de temporada como acompañamiento. La importancia que tiene estos fideos en Japón se refleja en algunas tradiciones culturales que incluyen el término soba en sus denominaciones. Soba es un plato caliente que se consume tradicionalmente, por decirlo, en la noche vieja, para despedir el año y dar la bienvenida al año siguiente. Hay diferentes variantes y el objetivo es conseguir un nuevo año próspero. Otra costumbre más en desuso es el hikoshi soba, el soba de la mudanza. El soba de la mudanza consiste en regalar fideos a los vecinos cuando se hace una mudanza en señal de amistad, ya que el soba también significa al lado o cerca. Siguiendo con el siguiente fideo que hay en el Japón, podemos nombrar al udon. ¿Qué es el udon? El udon es un tipo de fideo grueso hecho de harina de trigo popular en la comida japonesa. Fue inventado aproximadamente en Japón en el siglo VI. Este udon tenía originalmente de 6 a 8 milímetros de diámetro. Era una tortilla plana en forma de fideo añadido a la sopa de miso, que es la sopa de soya. Son normalmente servidos en un caldo a base de dashi, salsa de soya y mirin. El dashi es lo que la sustancia, ya sea que sacan del bonito. El mirin viene a ser un tipo de vinagre blanco, podríamos decirlo, y se le añade uno que otros ingredientes. Ahí es donde viene la diferencia por los ingredientes que se colocan, que dependiendo de las zonas van cambiando y dependiendo los locales donde los sirven también. Pero casi siempre tienen negi picado, o sea, la cebollita china picada, como un ingrediente casi sin falta. Como lo dije, la característica principal del udon es su grosor y es preparado con agua salada y harina de trigo. Su técnica de fabricación es muy peculiar, como mínimo nos sorprendería, y es que para amasarlos se utilizan los pies. Pero no te asustes, la masa se cubre con un plástico y se comienza a pisar la masa. En el Japón existen dos grandes estilos de udon. El de Kanto, que viene a ser al norte de Tokio para el norte, y el de Kansai, que es de la zona de Osaka, Kioto y Kobe. Los de la zona de Osaka se diferencian de los de la capital por su textura y color.
son más blancos y más suaves. Sin embargo, dejando atrás los estilos de cada región, existen también tipos de fideos dependiendo del plato de udon que se prepare. Se dice que los udon son los fideos de las 1001 recetas, y esto es porque son un elemento muy versátil con el que se puede jugar y crear infinitas versiones o recetas. En su versión caliente puede ser el yaki udon, que sea el plato más conocido dentro y fuera del Japón. Se prepara friendo los fideos en salsa de soya, igual que el yakisoba, y se le añade carne y algunas verduras. En su versión fría se suele utilizar para hacer entradas, ensaladas, junto con otros ingredientes como el huevo cocido, sancochado, el rábano o el pepino. Da igual la estación del año en la que estemos, pero siempre habrá una opción para disfrutar de un buen plato de udon. Hay algunos udon conocidos, típicos en el Japón. Podemos nombrarlos, es por ejemplo el Inaniwa udon, el Ise udon, el Kansai udon, el Sanuki udon, el Kare udon, que es servido en caldo de curry con algunas verduras, y por supuesto con el neri, la cebollita china. También tenemos el Kitsune udon, que se le añade el kamaboko y el aburage. Y por último también podríamos mencionar el tanuki udon. En la versión fría es el más conocido, más popular, el zaru udon. Para finalizar con los fideos udon, podemos decir sin temor a equivocarnos que es un plato tradicional japonés, y que en los tiempos modernos más de la mitad del trigo utilizado es el Australian Standard White. Si bien anualmente se importan aproximadamente 760.000 toneladas